Rhys Howells, el intercesor. La sorprendente e interesante historia del hombre de una aldea minera de Gales, quien creyó que los acontecimientos del mundo podrían ser cambiados por medio de la oración. Prefacio. Considero como uno de los mayores privilegios de mi vida el haber ayudado en la preparación de esta biografía de Rhys Howells. Conocí al señor Howells en 1928. En ese tiempo yo era un misionero de vacaciones y pasé varios días con él en el Instituto Bíblico de Gales, que en esa época estaba en sus primeros días. La luz simplemente se derramó en mi alma cuando me contó sobre algunos de los tratos más íntimos del Señor con él. Esta fue una de las mayores experiencias de mi vida. Aprendí secretos sobre el Espíritu, como el de que Él es quien descendió para hacer su obra poderosa por medio de seres humanos, lo que revolucionó mi ministerio futuro. En los años que siguieron tuve muchos periodos de íntima comunión con el Sr. Howells, a pesar que siempre me maravillaba pensando en el por qué se me había permitido tener semejante privilegio. A mi mente vino en muchas ocasiones el pensamiento de cuánto me hubiera gustado tener impreso para el mundo ese testimonio, esa luz que el Señor había revelado a su siervo y esos tratos maravillosos del Espíritu con él. Ahora eso parece una preparación incógnita para lo que iba a venir. Yo nunca pensé que el Señor se llevaría a su siervo tan pronto, pero cuando lo supe, estos pensamientos de años anteriores volvieron a mi mente. Fue por esto que Samuel Howells, el único hijo del señor Howells, y la señora Howells me ofrecieron un gran honor de escribir sobre la vida de él, pero ahora quiero dejar bien en claro que en realidad yo he sido solamente el último miembro de todo un equipo que escribió esta narración. En primer lugar, la señorita Mary Henderson, la secretaria honoraria del señor Howells, archivó durante los últimos 10 años en forma fiel las pláticas matutinas y vespertinas de él en el instituto. 18 libros manuscritos llenos de referencia de sus propias experiencias. Luego pasó semanas clasificándolo todo en preparación para la biografía, de tal modo que yo pudiera ir directamente a los pasajes importantes. Hemos sido colaboradores preparando diariamente el libro y ella ha sido capaz de mantenerme en el camino recto y angosto de la exactitud en muchos puntos y ha agregado detalles vitales de información. Además, el Dr. Kingley Pretty, el director del Instituto Bíblico, ha dedicado horas de su tiempo a leer cada capítulo y darnos muchas sugerencias valiosas, con su apreciación profundamente sensible del contenido espiritual de la vida del Sr. Howells. Ha podido dar una y otra vez el toque necesario para sacar a relucir la esencia íntima de cada acontecimiento. Combinado con esto ha estado el trabajo de la señorita Mary Scott B.A. como profesora de literatura inglesa en la escuela, bachillerato y en la universidad, y siendo uno de aquellos cuyas vidas fueron revolucionadas por sus contactos con el Sr. Howells. Ella ha pulido muchos pasajes toscos y a menudo ha agregado toques de inspiración. La señorita Doris Rusco B.A., la directora, ha sido otro miembro del equipo y ha ayudado particularmente a encontrar los mejores métodos para producir la biografía. Finalmente, todo ha sido revisado por el señor Samuel Howells M.A., actual director del Instituto Bíblico, y por la señora Rhys Howells, quien estuvo con su esposo desde los primeros días de su ministerio. Ella misma fue testigo ocular de mucho de lo que está registrado en el libro. Me ha parecido que producir un libro en equipo en vez de hacerlo en forma individual ha sido una experiencia muy saludable y estimulante, y cada día hemos estado maravillosamente conscientes de que la buena mano de Dios está sobre nosotros. Por algunos de los datos sobre el comienzo del ministerio Rhys Howells, nos sentimos en deuda con el señor John Howells, su hermano mayor, quien siempre fue respetado por la familia. La deuda es también con otro hermano suyo, el señor Dick Howells, un gerente retirado de una mina, asimismo con su hermana, la enfermera Catherine Howells, quien lo admiraba profundamente. Nuestro agradecimiento también al señor Tom Howells, el único miembro de la familia que aún vive en la antigua casa. Este hombre de Dios tenía un corazón grande sin medida, era irreprensible en el gozo del Señor que brotaba de él. El espíritu está lleno de bromas, dijo una vez osadamente. Llevaba en su corazón el profundo sufrimiento y pecado del mundo hasta que lo quebrantó. Él podría haber contado su propia historia de manera mucho más vívida de lo que nosotros jamás podríamos hacerlo. Esperamos que Dios se revele a sí mismo, aún por medio de estas páginas, a través del velo de la carne humana, mediante un hombre transformado de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
El señor Morgan James, un funcionario retirado del Gran Ferrocarril del Oeste y amigo del señor Howells, se expresó bien al decir: él fue el cristiano con el corazón más grande que jamás he conocido. Los hombres de Dios de su generación reconocieron la unción particular de Dios sobre él. Lord Radstock, Albert Heath, el presidente de la convención de Keswick, de E. Host, director de la misión al interior de la China, Stephen Jeffreys, tan usado poderosamente en el evangelismo y sanidades, quien en sus últimos años se apoyó mucho en la fe del señor Howells, Down Williams, fundador de la Iglesia Apostólica, Paget Wilkes, de la banda evangelística al Japón, el reverendo Andrew Murray, quien escribió de él un tratado y le invitó a visitarlo, la señorita Bentham, el doctor Bernardo y la señora de Charles Coleman, autora de Manantiales en el Desierto. Henry Griffiths, un contador de la Junta Nacional del Carbón, dijo de su primer encuentro con él en 1921: leí sobre el poderoso movimiento del espíritu por medio de él en el África. Él iba a venir a Llanelly y esa noche caminé casi 5 kilómetros para escucharlo y después de eso anduve casi 20 kilómetros para ir a oírlo. Él era para mí el misionero más maravilloso del cual había leído. Su forma de hablar era diferente. En tal forma el espíritu había permanecido en él. Recuerdo a un joven cristiano que le preguntó cómo conocía él la voz de Dios y él le confesó: ¿no puedes diferenciar la voz de tu madre de cualquiera otra? Sí, desde luego, respondió el joven. Bien, yo conozco la voz de él exactamente así. Nunca olvidaré la reunión en la convención de Landringdon. Después de que él regresó del África, francamente estaba solo. Tenía aproximadamente 40 años de edad y estaba en la plenitud de su vida. Elevó la reunión a un plano tal que todos estaban fascinados. Nadie podía moverse, nadie podía seguirlo. Se le pidió que probara al grupo y preguntara a quienes les gustaría darse a sí mismos a Dios tal como él lo había hecho, y todos se levantaron, incluyendo ministros. Al día siguiente se me permitió ir a una reunión de pastores en la cual estaba hablando el señor Paget Wilkes. Este hombre rápidamente reconoció al espíritu en el señor Howells y dijo: hay alguien aquí entre nosotros con el cual iría yo por todo el país, llevando su bolsa de equipaje y limpiando sus botas. Quiera Dios se encuentre con muchos de los que lean este libro, así como lo hizo con el autor al escribirlo. NPG. Capítulo 1. Primeros años. Rhys Howells nació el 10 de octubre de 1879, siendo el sexto hijo de una familia de 11. La casita blanqueada donde vivieron está todavía en la vía Landilo, en el pueblito minero de Brinhaman, Gales del Sur. Allí Tomás y Margarita Howells criaron a sus 3 niñas y 8 muchachos. Es un milagro que todos pudieran caber en una casa tan pequeña. En los primeros años la lucha fue muy dura. El padre de Rhys tenía un empleo en una fundición y luego estuvo en una mina de carbón. Su salario, la suma considerable de 2 chelines y 3 peniques o 2 chelines y 6 peniques al día, era la única fuente de entradas para la familia. Algunas veces, cuando había huelga, no recibía nada. Tampoco había beneficios o ayuda del gobierno para los desempleados. Años después abrió una tienda pequeña en el pueblo, en la cual se vendían y reparaban zapatos. Cuando los niños mayores dejaron de estudiar y entraron a trabajar, las cosas marcharon mejor. Pero ellos eran una familia feliz, porque la piedad y el amor tenían la preeminencia en el hogar. El amor de su madre fue una de las impresiones más profundas en la juventud de Rhys, especialmente cuando la observaba cuidar incesantemente a uno de los 3 miembros pequeños de su círculo, quienes más tarde fueron llevados de entre ellos. En cuanto al orgulloso padre, un día un visitante dejó perplejo al joven Rhys, cuando mirando alrededor a todos los niños le dijo al padre: «¿Cuán rico eres?». Después Rhys preguntó a su padre: «¿Cómo puede él decir que eres rico?». «Bien, ¿por cuánto te podría vender a ti?», respondió el padre. «¿Por 1000 libras? ¿O vendería a John, a David o a Ricardo por 1000 libras cada uno? Así de rico soy». La mayoría de los niños comenzó a trabajar en el molino de estaño de la localidad que estaba en el fondo del valle, a la salida del pueblo. La única educación que obtenían era en la escuela del valle. Ellos no debían ser empleados antes de tener los 13 años, pero cuando Rhys tenía solamente 12 y llevaba los alimentos a sus hermanos que trabajaban en el molino, el administrador le preguntó un día si le gustaría trabajar un poco. Su nombre no figuraría en la nómina, pero se le daría un sueldo que sería colocado bajo el nombre de su hermano Moisés. Así que la instrucción escolar de Rhys terminó a los 12 años
y los siguientes 10 años los pasó en el molino, donde se le consideraba como un buen trabajador. Su trabajo le exigía 12 horas al día, levantándose a las 6 de la mañana y no regresando a casa hasta casi las 6 de la tarde. Tanto Rhys como sus hermanos sentían la necesidad de obtener más educación y semanalmente asistían a clases nocturnas en la escuela del pueblo. En aquellos días no había tal cosa como una biblioteca en el pueblo. El único centro de lectura era una pequeña venta de periódicos donde por un penique al mes ellos podrían ir a leer al diario o pedir prestado un libro. Usando estos medios fue como 2 de sus hermanos pasaron varios exámenes. John, el mayor, fue a trabajar en la compañía del ferrocarril y Ricardo llegó a ser gerente de una mina. Rhys no se dedicó a ninguna línea específica de estudios, pero dio señales de capacidad para organizar. Cuando la madre daba a los muchachos tareas para hacer, los otros hacían sus trabajos por sí mismos, pero Rhys usualmente se las arreglaba para conseguir más o menos media docena de sus amigos para ayudarle, y luego solicitaba a su mamá que les diera a todos de comer. Ella debió preguntarse si valía la pena pedirles a Rhys que hiciera una tarea. La generosidad, característica notoria en su madurez, también era visible en su niñez. Él repartía todo lo que tuviera. Uno de sus hermanos cuenta que un cliente vino a la tienda a comprar unos zapatos cuando su padre estaba ausente. El cliente intentó persuadir a este hermano para que le rebajara el precio de 3 chelines y 9 peniques a 2 chelines y 6 peniques, pero él rehusó. Pocos días más tarde, la señora llamó y narró el incidente al padre, dando una descripción del vendedor. La descripción dada podía ser la de Rhys o la de su hermano, pero al padre no le tomó ni un segundo saber cuál fue. Él sabía que Rhys no lo podía haber rechazado. Rhys desarrolló un físico excelente y tenía interés en el entrenamiento del cuerpo. Él trajo a la casa pesas, guantes de boxeo y demás, midiéndose con sus hermanos en peleas amistosas. Un apetito saludable acompañaba a un cuerpo saludable. Ricardo y Rhys algunas noches regresaban tarde de sus varias ocupaciones. Si Ricardo llegaba primero, su madre, que ya estaba arriba, preguntaba: ¿Eres tú, Ricardo? Sírvete un pedazo de torta. Pero si Rhys llegaba antes que Ricardo, su mamá preguntaba: ¿Eres tú, Rhys? Hay una torta sobre la mesa. Déjale un pedazo a Ricardo. Pero lo destacado de los primeros años de la vida de Rhys era la forma como estaba consciente de Dios. Parecía como si una presencia invisible le hubiera amparado desde su nacimiento. Aquel que, como a Pablo, lo separó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Los abuelos de Rhys fueron la influencia más poderosa en este aspecto en sus primeros años. La casa de ellos era otra también blanqueada y pequeñita, llamada Penguin, arriba en la montaña negra. Y cruzar el umbral de la puerta de ellos, dijo Rhys años más tarde, era pasar de la tierra al cielo. Ellos se habían convertido en el avivamiento de 1859 y Rhys siempre creía que la bendición de ellos había llegado hasta él. Algo lo atraía en aquel pequeño hogar. Dios era su atmósfera, decía. Le encantaba la caminata desde su casa en el valle de Aman hacia arriba, atravesando potreros, dejando atrás una por una las casas, hasta que un portón de hierro hacía sonido metálico tras él, estaba afuera en los espacios silenciosos de las faldas de las montañas. Estas, en los años futuros, fueron a menudo su lugar de cita con Dios. Allí los únicos sonidos que perturbaban la quietud eran la canción de la alondra, el balido ocasional de la oveja y la música de un arroyo bajando la montaña. Por sobre la cumbre fría, el joven Rhys, bajando los 12 kilómetros al otro lado del verde valle galés extendidos ante él, hasta que llegaba a su amada Penguin, encaramada en las empinadas cuestas, donde el páramo daba lugar nuevamente a los jardines y campos. Mientras cruzaba el umbral, oía como de costumbre la voz de la abuela leyendo la Biblia a su inválido tío Ricardo. Esto nos recuerda a otro joven que probablemente pasó muchas horas en otra montaña negra, Caradag, con Listra a los pies de la colina, donde el joven Timoteo creció también bajo la influencia piadosa de su abuela Loida y su madre Eunice. Efectivamente, los jóvenes de los tiempos bíblicos como José y David, quienes temían y servían a Dios desde su juventud, tuvieron gran influencia sobre Rhys. Su sabio padre había criado a los niños con las historias bíblicas. Los recuerdos que Rhys guardaba de su niñez estaban relacionados con las lecturas vespertinas y los efectos de estas en su vida. La historia del Salvador,
Su nacimiento, vida y muerte sobresalía a las demás y lo guardó de alguna vez tomar su nombre en vano u osar pecar con él. Ni aun los placeres normales del mundo llegaban a tener atracción sobre él. Caminaba kilómetros para oír predicar a alguien que lo trajera bajo la influencia de Dios, pero no cruzaba la calle para ir a escuchar un concierto. Solamente una vez fue a un partido de fútbol. Mientras la multitud estaba gritando y vociferando alrededor de él, sintió que ese no era su lugar e hizo el voto de que apenas tuviera sus pies fuera de allí, nunca volvería a un sitio como ese y jamás regresó. El apóstol Pablo hace una declaración notable sobre el servir a Dios tal como lo hicieron sus antepasados, con conciencia limpia, y Ruiz parecía otro ejemplo de esto. Yo no caí en el pecado, dijo años más tarde. Siempre había una restricción en mí. Parece que algunas personas son mucho más sensibles que otras, aún antes de la conversión. Manché mi conciencia una vez cuando mi padre me envió a entregar unos zapatos a un cliente y le pedí un chelín y 10 peniques cuando el precio correcto era 1.9. Ese penique lo gasté en manzanas. Aunque confesé a mi padre mi pecado, no pude sacarme eso de la mente, especialmente cuando veía manzanas. Desde luego ese efecto sobre mí me guardó de cosas mayores, pero aquello también tuvo otra consecuencia, de la cual él se desilusionaría más tarde porque agregó: en aquellos días pensé que probablemente había nacido con una buena naturaleza. A los 13 años de edad se hizo miembro de la capilla y resolvió, de acuerdo a la luz que tenía en ese entonces, que él debía ahora cumplir en su vida la enseñanza del Salvador. Esta idea se le ocurrió al leer el libro de Sheldon en sus pasos, solo para darse cuenta más tarde que, desde luego, no podía hacerlo. El contacto con otros jóvenes del molino no alteró sus gustos. Swansea quedaba a solo 32 kilómetros, pero la vida de la ciudad, una vida superficial, nunca me llamó la atención, decía. No era ninguna prueba para mí el no ir a un teatro. No me gustaban esos lugares. Me sentía bien en las capillas y en reuniones de oración. La naturaleza, las colinas, los valles y los arroyos me atraían. Los domingos por la mañana eran tiempos hermosos para mí. Esa quietud y paz en todo. Sentía que podía darle la cara a Dios cada noche porque vivía una vida tan limpia y pura, y había cientos de gales que vivían así. De carácter tranquilo, buena vida, buen trabajador, no había muchas cosas que atrajeran la atención de este joven galés o que vislumbrara su vida futura. La excepción tal vez era una piedad no acostumbrada, que podría ser extraña a los ojos ingleses, aunque probablemente no a los galeses, pero ¿no es acaso Dios quien convierte lo ordinario en extraordinario cuando se le da la oportunidad?